En estos espacios convivieron en perfecta armonía durante siglos quienes cultivaban los montes y extraían sus productos, quienes trabajaban en la madera junto a los que se dedicaban a la caza o a la ganadería. Poco a poco, su acción conjunta fue configurando los paisajes que desde nuestra infancia reconocemos como propios, los que constituyen aquello que llamamos nuestra tierra, donde el monte es nuestro más viejo amigo. Herrera de Soria es una pequeña población de esta provincia. Su censo lo integran apenas 2 docenas de habitantes. Como en tantos pueblos castellanos, la paz y la calma son aquí habituales a lo largo de todo el año. Pero hoy, Herrera ve alterada su tranquilidad por una animada presencia de visitantes. Todas estas personas se han reunido aquí para recordar un hecho trascendental de su historia reciente: la recuperación de la propiedad de unos montes en Proindiviso durante muchos años abandonados por sus dueños. En este pueblo se celebró hace 5 años la reunión fundacional de la primera Junta Gestora de la provincia de Soria, una iniciativa que desencadenó un fenómeno social sin parangón. A través de este documental conoceremos el largo camino que ha contribuido a devolver la propiedad de estos montes a sus verdaderos dueños. En este acto de hermandad se reúnen los miembros de las juntas gestoras, cuyo empeño común ha sido poner en valor aquellos montes que en el pasado habían sido objeto de abandono e indiferencia. Con dueños, amigos, colaboradores y personalidades se reúnen hoy en una animada comida de celebración que para muchos será pródiga en recuerdos y emociones. Directivos de la Asociación Forestal de Soria concurrieron a este acto avalando la presencia de los numerosos socios asistentes. Yo quiero manifestarles a ustedes, a este grupo de gente que hoy está aquí esta tarde, reforzando y apoyando lo que es la constitución de las juntas gestoras. En primer lugar, tomó la palabra Juan Carlos Muñoz Uriel, presidente de la Asociación Forestal de Soria, que dio la bienvenida al numeroso grupo de personas que se reunieron en esta ocasión. Y a la administración moderna de hoy, lo que son nuestros montes. Buenas tardes a todos. La verdad es que cada vez que uno viene al pueblo de Herrera, pues se acuerda de hace algo más de 5 años, cuando, cargados de ilusión, constituimos la primera Junta Gestora de Soria, la primera Junta Gestora de Castilla y León, y dimos los primeros pasos de un camino en el que íbamos cargados de ilusión y que la verdad es que tampoco teníamos muy claro dónde nos iba a llevar. El camino realmente lo empezamos hace 10 años, en el año 2003, cuando, cansados de no poder gestionar lo que era nuestro, de no poder atender adecuadamente lo que habíamos recibido de nuestros mayores, nos dirigimos al Ministerio de Medio Ambiente pidiéndoles una solución a la problemática del abandono en el que se encontraban nuestros montes. El Ministerio, como sabéis todos, lo recibió favorablemente y ahí nació la disposición adicional 10ª que nos abrió la luz a los montes de Asturias y a los montes de Soria. Hoy estáis aquí personas de diferentes puntos del país, de Asturias, de Guadalajara, de Zaragoza, de Segovia, de Ávila, de muchos pueblos de Soria, todos unidos un poco por esa causa común. Yo creo que hoy, si nuestros antepasados nos viesen aquí con estas ganas y con esta ilusión por mantener estas tierras, yo creo que se sentirían plenamente satisfechos. Pero debemos retroceder más de siglo y medio en la historia para comprender todo el valor emotivo y el significado del acto al que hoy estamos asistiendo. A mediados del siglo XIX, la economía soriana se sustentaba fundamentalmente de la explotación de los recursos agrícolas, forestales y ganaderos.
En el mundo rural, la gente de los pueblos sobrevivía gracias a un modo de vida sencillo y austero, adaptado a las duras condiciones de su trabajo en la tierra y a las circunstancias de un clima a menudo tan adverso en esta región. La solidaridad entre los vecinos era el más fuerte lazo de unión que hermanaba a los habitantes de los pueblos para poder sobrevivir. En aquellos tiempos, el Estado, necesitado de capital, condujo a los habitantes de los pueblos a adquirir en pública subasta los bienes que se encontraban en poder de las llamadas manos muertas. En la época de la desamortización se pusieron a la venta una cantidad de patrimonios de todo tipo, dentro de ellos, lógicamente, los forestales. Se subastaron, se vendieron y las personas privadas accedieron a esa propiedad. Todos los patrimonios que eran de los ayuntamientos, de los concejos, se pusieron también a la venta y, lógicamente, dentro de esos patrimonios pues, estaban una superficie de montes muy extensa. La gran desamortización que nos interesa es en la que se pusieron a la venta grandes y grandes extensiones de terreno forestal, es la desamortización de Madoz. Madoz, con la ley de 1 de mayo de 1855, pues puso a la venta, entre otros, ya los que se estaban vendiendo con anterioridad pertenecientes a la Iglesia, pero además adicionó los bienes de los pueblos, los comunes y propios de los pueblos. Pues hay que entender que para las gentes de los pueblos eran desembolsos grandes y hacer frente a esos desembolsos grandes, pues en muchos casos trajo problemas, de tener que pedir créditos adicionales, de tener que vender pues, parte de los ganados que tenían, de posiblemente forzar enseguida a que determinados hijos tuvieran que emigrar y abandonar las localidades pues porque no encontraban un sustento para todos. Era práctica común el juntarse varios vecinos, varias personas que tenían una misma necesidad de ganados, de leña, de la caza, bueno, vivían del monte, pues se juntaban y entre todos ponían en la medida de las posibilidades de cada uno el dinero que podían y entre varios, entre muchos, compraban pues los patrimonios que hasta entonces habían estado utilizando casi de forma gratuita y libre. El que tenía más ganado y tenía algo más de dinero, pues pondría algo más colaboraría con un poquito más, y el que tuviera menos colaboraría un poquito menos. Y bueno, pues luego en los repartos, en el número de participaciones, en el número de acciones que han dado lugar a esos montes, pues unos tienen más, otros tienen menos, son cuotas diferentes en la medida de lo que cada uno pudo poner en aquel momento. Todos los habitantes del pueblo habían participado en la compra de estos terrenos en mayor o menor medida, y que bueno, que era una muestra de solidaridad entre ellos, porque claro, el Estado en aquel momento a los ayuntamientos les expropió unos terrenos comunales, porque el Estado necesitaba dinero para sus fines o guerreros o del tipo que fuera, y si eso lo vendían a otros propietarios ajenos al pueblo, los habitantes de aquí no tenían de qué vivir, de qué mantener a sus rebaños, ¿no? Y entonces, entre los habitantes del pueblo surgió esa necesidad y esa solidaridad. Oye, entre todos vamos a comprarlo, cada uno en la proporción que podía, sus finanzas que llamaríamos ahora, ¿no? Su capacidad económica, y cada uno, y al final se quedaron con todos estos montes para seguir viviendo. Desde que recuerdo he sabido que el monte lo compraron 44 señores, entre ellos había 2 bisabuelos míos y un abuelo. Y descubrí, contra lo que yo pensaba, que uno de los compradores era mi tatarabuelo. Yo no pensaba, porque esta familia mía, mi abuelo sí había vivido aquí, mi bisabuelo había vivido en Carrascosa, y yo pensaba, vamos a ver, si procedemos de Carrascosa, no podemos los compradores. Pues descubrí que sí, porque mi tatarabuelo era también de Valderromán y fue uno de los compradores de esta Jorge de Diego, una persona que además era muy joven cuando compró esto, tenía 39 años. En mi caso concreto, por poner un ejemplo, he averiguado que el más joven de los compradores, que tenía 28 años, es decir, había nacido en 1850, se llamaba Victorino Valle y era mi tatarabuelo. Porque estos propietarios, los herederos de los propietarios originarios, son los que son verdaderos titulares de esos montes. No son los ayuntamientos, ni los otros particulares advenedizos, son esos propietarios, los descendientes, sea en tercera o cuarta generación, los descendientes de los propietarios que compraron en el siglo XIX o primeros del XX. Es un asunto de equidad.
Para acceder a las subastas, los habitantes de los pueblos se vieron obligados a hipotecar durante muchos años sus modestas economías familiares. La forma más habitual por la que se adquirieron estos montes fue mediante compras en subastas desamortizadoras, aunque también se dieron casos de compras a nobles, de redención de censos, incluso tenemos datados posesiones colectivas que se remontan a la noche de los tiempos. Sin embargo, lo más llamativo fue cómo las comunidades locales supieron dotarse de pactos y de normas internas que han permitido que estos montes lleguen hasta fecha de hoy. Es por ello que uno de los mitos arrastrados hasta nuestras fechas, que es que la puesta en manos privadas de estos bosques supuso su roturación y su devastación, además de demostrarse totalmente falso, es completamente injusto para con estas gentes. Esta servidumbre retrasó la modernización de la agricultura en España, favoreció la despoblación, el abandono de los pueblos y el empobrecimiento de la vida rural, cuyos efectos se han prolongado hasta nuestros días. Los primeros compradores ya vieron la necesidad de asociarse en defensa de sus intereses. Aquellas primitivas sociedades de propietarios de montes constituían figuras antiquísimas que con el paso del tiempo tendrían un difícil encaje en los procedimientos administrativos que regían la España de los siglos XIX y XX. Sin embargo, significaron un antecedente muy importante de lo que años más tarde serían las asociaciones actuales que conocemos con el nombre de juntas gestoras. Una organización evidentemente había, porque nosotros, alguno de ellos te lo puede comentar, sabemos que existían unos estatutos que reglaban, pero muy concretamente, las actividades del monte. Se especificaba la titularidad de la suerte. Si no me equivoco, solo podía tenerse una suerte por persona. Una suerte, sí. Las suertes eran todo de gente del pueblo. Estaba regulado los pastos, estaba regulado el corte de leña. Dentro de la finca hay unos enclavados, o sea, unas fincas particulares que no pertenecen al proindiviso general, y hasta ahí estaba regulado. Llegas a un pueblo y dicen, ese es el monte de la sociedad tal, de la sociedad de baldíos, o de la asociación del común de tal, los quintos de tal nombre. Normalmente lo que están escondiendo es a esa denominación de sociedad, de asociación, de determinadas calificaciones. Realmente es un monte de socios. Te pones a investigar sobre ese caso concreto, sobre los quintos de tal, sobre los baldíos de más allá. Y vamos, te vas viendo que una vez sí y otra vez también y otra vez también, al final encuentras documentación que te hace darte cuenta de que realmente es un monte de socios que fue comprado por varias personas a la vez. Remontándome a mi infancia, que me crié en este pueblo, nací y fui a la escuela aquí, en la escuela unitaria, yo tenía conocimiento de que existía una sociedad de baldíos, porque lo oía, porque oía a los mayores que hablaban del monte, que repartían las leñas, que llevaban el ganado, y concretamente, como ha dicho mi padre, pues las cabras, las ovejas, las vacas y los mulos, que eran los animales que se soltaban en diferentes épocas del año a aprovechar los pastos del monte. En este arcón se guarda como oro en paño el libro de actas de la primitiva Asociación de Propietarios de Valdemaluque, transmitido de padres a hijos, generación tras generación. Este es el libro de actas que contiene documentos de las partes del baldío más las escrituras, que se tiene de todo el término del baldío. Bueno, aquí, como ha dicho mi padre, tenemos como documento más importante un libro de actas en las que se recogían los acuerdos que tomaba la sociedad de baldíos, que aunque no era, como hemos explicado anteriormente, una junta legalmente establecida, sí que funcionaba como tal. Como curiosidad, podríamos leer uno de los acuerdos que se adoptó en este acta. La sociedad determinará el tiempo para la corta y la limpia de dicho monte, que deberá hacerse anualmente, y no permitirá que ningún socio entre en el monte sin previo acuerdo de la misma, así en el aprovechamiento de leñas como en el de pastos. Como ven, pues aquí se recogían acuerdos que, a efectos de funcionamiento, como dice al final del acta, eran de obligado cumplimiento.
La diáspora del pueblo soriano ya venía manifestándose desde finales del siglo XIX, pero fue después de la Guerra Civil, a mediados del pasado siglo, cuando esta lacra dejó sentir sus efectos devastadores. En un goteo constante, la población rural continuó abandonando sus tierras y buscando en las provincias españolas más ricas la esperanza de una vida mejor. Atrás iban quedando pueblos y aldeas abandonadas a su suerte y a su olvido, pueblos y tierras que nadie reclamó y que se hundieron poco a poco en un silencio mortal. Y en realidad ese momento coincidió también con la pérdida de valor económico de los quintos, empezaron a abandonar los pastos, empezó a producir la emigración, empezó a perder interés, con lo cual vino esa época en la cual de dejadez, en la cual prácticamente pues, la actividad cesó, hubo un poco de pastoreo y ha llegado hasta nuestros días, que lo hemos ido manteniendo como hemos podido. Y la gente pues se fueron marchando los jóvenes, que eran realmente los que podían seguir el pueblo y mantener el pueblo. Entonces al marcharse los jóvenes pues también luego las personas mayores pues ya se quedaban solos. Por ejemplo en el caso de mis abuelos pues también se tuvieron que marchar por eso, pues estaban solos y hay que reconocer que es un pueblo que no tiene servicios y entonces pues al no tener servicios, no tiene comunicaciones con el exterior, medios de transporte, pues eso hace que también sea bastante duro. La emigración fue la causa de que poco a poco se quebrara la solidaridad entre los que marchaban y los que seguían aferrados a su tierra. La sociedad rural soriana se partía en dos mitades, cada vez más alejadas entre sí. Si queremos investigar sobre los montes y queremos ver si somos propietarios o no los propietarios, tenemos que recurrir necesariamente como punto de partida a ver si ese monte se encuentra inscrito en el registro de la propiedad y con qué carácter, con qué titulares, desde qué fecha. La primera inscripción suele ser a nombre del Estado como ente vendedor y ya es la segunda inscripción en la que aparecen los primeros compradores de esa finca. Uno de los problemas que hemos detectado con harta frecuencia es que no aparecen asientos posteriores de transmisión. Para transmisiones posteriores, lógicamente, tenemos que recurrir a archivos pues, de carácter más local. Se custodian en determinados ayuntamientos o a nivel de las propias sociedades que se conformaron, que mantienen un montón de documentos reunidos, o a nivel de las propias familias que, por la razón que fuera, pues una persona que se hizo cargo o que tiraba del carro de un determinado monte o que era el administrador de un determinado monte en una determinada época, esos documentos los custodiaba él y han podido permanecer en su archivo personal, llamémoslo así. Con lo cual, pues las fuentes de investigación de qué es lo que ha sucedido con ese monte pues son diversas y no generalizables. Casi hay que ir monte por monte desechando opciones y buscando pues, en todos los archivos que se nos ocurren. En la Asociación Forestal de Soria llevamos más de una década trabajando por sacar a la luz todo lo relativo a los montes de socios de la provincia. Hemos apostado por la investigación y ese esfuerzo nos ha permitido constatar que se trata de un asunto de importante magnitud. A lo largo de estos años hemos recopilado 1.800 expedientes de desamortización, más de 1.500 protocolos notariales y más de 500 boletines de ventas. En definitiva, hemos constatado que en la provincia de Soria la superficie ocupada por los montes de socios ronda las 180.000 hectáreas, o lo que es lo mismo, una superficie próxima a toda la provincia de Guipúzcoa. Toda esta información fue poco a poco sacando a la luz a los sucesivos propietarios de los montes. Obtenidos los datos hasta hoy, el paso siguiente será la confección de un verdadero árbol genealógico desde los primeros propietarios hasta nuestros días. Cuando estuve en Soria con la Asociación Forestal y vi la labor que se estaba haciendo de los boletines de ventas de bienes nacionales, la investigación que se estaba haciendo de la desamortización y de todas sus consecuencias, me quedé impresionado. Pero es que posteriormente yo seguía en el tracto hereditario de los distintos copartícipes que compraron por vez primera el predio en cuestión. Hombre, la verdad es que ha sido interesante porque mucha gente que no tenía ni idea de dónde venía
su propiedad, pues se ha dado cuenta y que de dónde venía, sus raíces. Algunos pues incluso están directamente enlazados con los primeros compradores y se ha enlazado gente viva con gente de 1866, o sea que el procedimiento ha sido interesante. Es un trabajo un poco largo, pero es un trabajo muy bonito y sobre todo cuando ves el árbol, toda la familia que tiene, y lo más curioso es las raíces que tienes y luego cómo te relacionas con otra gente del pueblo que sabes que estás ahí, que les tienes afecto, pero no sabes que son familia. Y ahora al encontrarme con esto y al ver a la gente ilusionada con recobrar esas propiedades y con actualizar todo eso, pues yo soy la primera en sentirme más cohesionada con todas las familias del pueblo, y creo que las familias del pueblo también. De hecho, yo antes no hablaba por teléfono, ahora hablo con muchos, me llaman, me preguntan, comento, y es algo que sí que yo creo que nos ha cohesionado. Fue muy interesante elaborar los árboles genealógicos porque obligó a interactuar a personas que incluso estaban enfrentadas entre sí y descubrir que tienen antepasados comunes. Y redescubrir un poco tus raíces y redescubrir tu historia, yo creo que ha ayudado además a esa interacción entre todos para mejorar el clima, ¿no? Lo cual luego va dando pie a que esto pueda llegar a buen término. Es importante en nuestro trabajo la colaboración de las personas, de los propios propietarios y en especial de las personas más mayores que tienen más información sobre qué ha pasado con el monte, porque sin su participación, para nosotros en la mayoría de los casos, sería imposible llegar a averiguar quiénes son los actuales propietarios del monte. Este acceso a la colaboración de la gente mayor de los pueblos en el proceso de investigación es fundamental. Su desaparición significaría la extinción de una parte esencial de la memoria local, que sería irrecuperable. Estos son los últimos testigos que dan fe de la organización tradicional de los montes en los tiempos pasados. No, aquí no figura Eugenio Rensán. Esa ya no estaba en ese. La 31 era León Nuño. Miguel Morena, estará Plácido, estará yo que sé cuántos. Sí, aquí esta pertenece a muchas, sí, a muchas personas. Hay 5 partes primero. Sí. ¿Y tú de cuál de esas partes te llega a ti? Pues tengo yo la Romualdo, de Félix, de Félix Morena. Vale. ¿Y esta parte es por compra? Esta parte es de esa que te digo una lista una vez, que la cambié con los de mi tío Francisco. Ah, esta es cambiada con otra. Sí, cambiada por otra finca. José Nuño lo cobraba Rosario Nuño, que cobraban Rosario Nuño, Teodora Nuño y otra, Genoveva Nuño. Los elementos comunes son en definitiva coincidentes. Por un lado, la condición histórica del Monte de Socios, es decir, su origen en un proceso generalmente de desamortización, no necesariamente, pero un proceso que entronca claramente con las circunstancias históricas y económicas que vivía España, sobre todo en el siglo XIX, y desde luego la atribución posible de la propiedad del monte a personas individuales, a personas concretas, o lo que es en definitiva lo esencial de los montes de Socios, es que son montes que tienen propietarios, aunque ellos siquiera ni lo sepan, pero propietarios tienen. Superada la fase de investigación, los datos obtenidos son ordenados y procesados en las oficinas de la asociación, dando lugar a la confección de un árbol genealógico de los propietarios de cada monte completamente actualizado. A él habrá que acudir constantemente como elemento de consulta y para actualizarlo con nuevas aportaciones. La próxima fase conducirá a la constitución de una junta gestora que será reconocida como entidad jurídica propia para la administración legal de estas propiedades. Es de Prudencio Hernández Verde, del número 9. El invierno es duro y largo en toda la provincia soriana. Las aldeas y los pequeños pueblos viven aletargados y permanecen casi vacíos durante varios meses. Pero la primavera llega puntual a su cita y entonces el paisaje de la provincia se transforma de modo casi milagroso. La vida rural despierta poco a poco.
Y tras la primavera llega el verano, que en Soria tiene un carácter especialmente festivo. Los pueblos acogen durante unos días a sus hijos procedentes de la diáspora. Las fiestas populares y las devociones ancestrales reúnen de nuevo a las familias en la cita anual de vacaciones. La presencia de los hijos del pueblo convierten esta época del año en el tiempo más apropiado para convocar a los propietarios de montes con el fin de constituir las juntas gestoras. En el año 2003, desde la Asociación Forestal de Soria, conseguimos que la Ley Nacional de Montes recogiese la disposición adicional 10ª, que habilitaba la constitución de las juntas gestoras. Dicha disposición supuso un auténtico punto de inflexión sobre la situación de abandono reinante, ya que conllevaba dos grandes consecuencias. Por un lado, habilitaba a personas como nosotros, descendientes de aquellos compradores, recuperar la capacidad de gestión de los recursos forestales, energéticos y mineros de nuestros montes. Y por otro lado, establecía la fórmula para adaptar a las exigencias de legalidad del siglo XXI todas esas fórmulas y pactos locales. Eso sí, con la debida salvaguarda de los derechos de los compradores y de sus descendientes, estén hoy donde estén. La Ley de Montes de 2003, conscientes de que estamos ante una figura jurídica de gran importancia, incluyó en su disposición adicional 10ª un precepto en virtud del cual dice que se pueden constituir juntas gestoras en aquellos montes proindivisos en que se conozcan más de 10 de sus copropietarios y que se puede constituir una junta gestora para la llevanza de estos proindivisos, para los actos administrativos y dispositivos, etc. Encontrar el punto justo de equilibrio entre las exigencias de legalidad y operatividad hubiera sido imposible sin la implicación directa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación de Soria. Las juntas gestoras serán un punto de encuentro, una ocasión única para que quienes emigraron en el pasado tengan la ocasión de recuperar sus lazos de solidaridad con los que permanecieron siempre fieles a la tierra de sus mayores. El acto de constitución de una junta será siempre un acontecimiento entrañable y emotivo para los vecinos, donde siempre estará presente el recuerdo de sus antepasados. Pues decirles que esta reunión tiene hoy lugar en Valdeballano de Ucero, es muy similar a la que debió tener lugar en el pueblo de Valdeballano en 1876, cuando a la vista de lo que publicaba el Boletín de Venta Nacionales sobre el anuncio de subasta de 2 parcelas ubicadas en este término municipal, que fueron desamortizadas años atrás de acuerdo con la Ley de Pascual Madoz del año 1855, la reunión a la que hemos hecho referencia debió tener una duración muy corta, pues la opinión mayoritaria de los vecinos fue que se debía hacer el esfuerzo que fuera necesario para tratar de quedarse con estas parcelas, salvaguardando todos los escollos que pudieran aparecer en el camino, el primero de ellos y el más importante, el económico. Como primera medida, se pidió a todos que desearan tener participación en esta compra la aportación de 50 pesetas, 30 céntimos de euro. Pero ni aún así llegaban a reunir la cantidad de salida de la subasta, así que una vez que se les fue adjudicada no les quedó más remedio que pedir un préstamo dado el elevado sobreprecio final de cada finca. Darles la enhorabuena por haber conseguido ustedes llegar a este punto, con las dificultades que ello lleva, pero no es fácil y ustedes, a través del esfuerzo, de la unión, de lo que hicieron en otros tiempos sus antepasados, lo han conseguido. Por lo tanto, mi enhorabuena y felicidades por llegar a este punto. Por lo tanto, esa actitud de sus antepasados a ustedes les genera también una importante responsabilidad. Recogen ahora un testigo en el cual tienen que darse cuenta que significa, en un momento distinto al de sus antepasados, ya no solo incidir y mantener esas economías tradicionales, sino recuperar un valor natural, un valor medioambiental y sobre todo un monte que puede tener también un valor económico. El acto, a pesar de su modestia, se reviste de una sobria solemnidad. Los vecinos del pueblo
son conscientes de que a partir del momento de estampar su firma en el acta de constitución de la Junta Gestora, acceden con pleno derecho al reconocimiento de sus propiedades forestales. Detrás de cada uno de estos firmantes hay una larga historia de recuerdos familiares, tristes algunos, alegres otros, pero siempre entrañables, vinculados al devenir del pueblo y de sus gentes a lo largo de siglo y medio. Este es un acto de justicia en el reconocimiento de la importancia que tuvieron sus antepasados en la recuperación de un patrimonio que de otro modo se hubiera perdido para siempre. Este es un hecho histórico, lo veremos posiblemente dentro de muchos años, quizás cuando no estemos aquí nosotros. Pero bueno, el que se haya constituido en Soria ya 26 juntas gestoras, que se hayan puesto ya 26 montes en gestión, con esas hectáreas de superficie, con esos propietarios, con esa identificación de la gente, con lo que era y ha sido suyo y de sus ascendientes, bueno, yo creo que es un hecho histórico. Solo ver el brillo de los ojos en la gente cuando se constituye una junta gestoras te hace darte cuenta de ello. Las juntas gestoras son una herramienta fundamental ahora mismo para romper la dinámica de abandono de muchos espacios forestales. Si echamos un poco la vista atrás, en los últimos 50 años se han producido cambios trascendentes en el medio rural. Si los problemas hace 50 años antes del abandono de muchos pueblos eran la sobreexplotación de algunos recursos forestales, ahora mismo es justo lo contrario, los problemas están vinculados al abandono, a la falta de gestión. Y entre otras cosas por la inseguridad jurídica que había detrás de algunos sistemas de propiedad. Entonces las juntas gestoras van a ser una herramienta fundamental para sentar las bases de una gestión activa de muchos de estos bosques. Uno de los temas con los que tuvimos que combatir en algunas localidades era la filosofía que a veces queda tan instalada de que cuantos menos seamos, a más tocamos. Nosotros entendíamos que si queríamos que los pueblos persistiesen, que si queríamos que este paisaje poderlo transmitir a los que nos vengan, era necesario cambiar la mentalidad, acercarnos a los que se han ido, venir aquí, que esta es también vuestra tierra, aquí están también vuestros orígenes y ese es también vuestro paisaje. Y eso es un poco la filosofía que desde el principio tratamos de dotar a las juntas gestoras y que creo que se ha conseguido. El monte es un ser vivo y sensible, que requiere una atención constante para orientar su desarrollo y lograr su mejor aprovechamiento. La Asociación Forestal de Soria ha entendido que ha de ofrecer ayuda, colaboración y respaldo constante a los condueños para que la compleja gestión del monte se conduzca del modo más racional y sostenible. Esta atención se facilita de varios modos. Uno de los más importantes es el continuo apoyo a las juntas gestoras y al funcionamiento de cada una de ellas. Las juntas celebran sus sesiones con plena autonomía, donde además de abrir las puertas a nuevos socios, se aportan ideas y se toman decisiones que son consensuadas por la comunidad de propietarios. Las nuevas tecnologías facilitan una comunicación instantánea entre vecinos y ausentes, lo que les permite interactuar en cualquier momento en este proyecto común, obligándoles a unos y a otros a recuperar aquella antigua solidaridad que parecía ya desterrada de estas tierras. Vale, pues os explico. Como dice Marisa, hace 2 años se constituyó la Junta Gestora. Inicialmente se constituyó con 6 personas que actuaron en representación de todos los propietarios y en estos 2 años lo que hemos venido trabajando es en actualizar los coeficientes de participación y quiénes son todos esos propietarios con el fin de llegar al día de hoy y que todas las personas, los propietarios que lo desearan, pues se incorporaran a esa Junta Gestora. Belén Antolín Soria, María Ascensión Aparicio Verde, María Belén... Todos los actos de administración, gestión y disfrute del monte y de sus aprovechamientos estarán desde ahora plenamente respaldados por la ley. La Junta de Socios tiene la facultad de poder intervenir con pleno derecho en las relaciones con el Estado, con las administraciones públicas o con las empresas privadas. Margarita Barranco Ibáñez, Mercedes Barranco Ibáñez, Sergio Barranco Ibardio, Juan Antonio Bello Esteban, Santiago Bello Esteban.
La existencia de este tipo de montes fue tradicionalmente ignorada por las estadísticas oficiales, incluyéndose en el grupo genérico de montes privados. Hace 20 años ya se estimaba que este tipo de explotación ocupaba entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas en todo el país. Considerando la existencia de 400 montes de socios en la provincia de Soria y determinando un promedio de 300 condueños por cada uno, la cifra de interesados sería superior a las 120.000 personas tan solo en Soria, dispersas por todo el mundo. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto Montes de Socios de la Red Rural Nacional, se constata la existencia de montes de socios en provincias como Zaragoza, Asturias, Teruel, Guadalajara, Cuenca, León, Segovia, Ávila, Cáceres, Badajoz, Madrid. El proceso de constitución de juntas gestoras se va extendiendo como una mancha de aceite por toda la geografía nacional. Hoy, los condueños están amparados por la disposición adicional 10ª de la Ley 43 de Montes, que se adaptó a las necesidades legales para administrar los montes en régimen de proindiviso. Pero es preciso dar un paso adelante hasta disponer de una nueva ley específica exclusiva para este tipo de propiedad. Para mí tendría que ser una ley a nivel nacional, con independencia de que en esa ley a nivel nacional se respetaran las posibles peculiaridades de cada región o de cada comunidad autónoma o incluso de cada comarca. Pero desde luego, siendo el problema nacional, teniendo una dimensión nacional, la solución tiene que ser por ley nacional. Cualquier otra cosa podría dar lugar a soluciones distintas que yo creo que no serían buenas. Estamos hablando de montes. Un monte en realidad abandonado es un monte que no solamente se está desperdiciando en su riqueza, sino que además es un monte que tiene mucha más posibilidad de incendios, precisamente por el estado de abandono. Eso desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista social, esto a lo que ayudaría también sería a vertebrar a la gente a sus orígenes, a los núcleos rurales. Y después hay un problema político. En una España que está en la Unión Europea, no se puede permitir que haya más de 2 millones de hectáreas, más de un 5% de toda la superficie nacional sin titular y en estado de abandono. Recuperar los montes significa revitalizar los pueblos a los que pertenecen e insuflar orgullo a sus habitantes, acercando a los vecinos y a los ausentes a su pasado histórico. Si esa llama se mantiene viva, lo que se heredó del pasado perdurará, no solo en pueblos y paisajes, sino que conservará la memoria de nuestros antepasados y la propia existencia de cada comunidad local. Es una forma diferente de entender el mundo de hoy, retomando experiencias de nuestro propio pasado. Los territorios que hoy hemos heredado de nuestros antepasados son el resultado de muchos años de interacción del hombre con su entorno natural. Son la herencia de una forma de vida directamente relacionada con el respeto a la naturaleza. Las juntas gestoras no son un fin en sí mismas, son el punto de partida para empezar a trabajar, para definir un proyecto en el que toda la comunidad se sienta implicada y que recupere la capacidad productiva de nuestros montes y de nuestros pueblos. El abandono ocasiona el deterioro progresivo de estos ecosistemas, hasta extremos en que su recuperación es un asunto de urgente necesidad. Las últimas décadas, no solo en España, sino en todos los países desarrollados, estamos viendo un incremento de la problemática ligada a los incendios forestales. Cada vez tenemos más incendios y potencialmente de mayor intensidad. El motivo no hay que buscarlo en otra cosa que en el abandono del medio rural. Es decir, la despoblación y el incremento de las superficies forestales sin un aprovechamiento ordenado está suponiendo un incremento de la presencia de combustibles que generan problemas todos los veranos en forma de incendios forestales. El proyecto Montes de Socios, al contribuir a una gestión activa de estos bosques, va a permitir, si no solventar, por lo menos aminorar el riesgo de incendio en muchos de estos bosques a través del aprovechamiento. Los propietarios de tierra de labor
Las juntas gestoras tendrán en cuenta siempre que el interés común de sus propietarios prevalezca sobre el interés individual, procurando actuar según el viejo espíritu de solidaridad y generosidad de sus antepasados. Se llegó a un acuerdo. ¿De diámetro van bien? La gestión del monte debe hacerse siempre bajo criterios de sostenibilidad, que vendrán plasmados en un proyecto de ordenación que garantizará la perdurabilidad de ese espacio. El proyecto de ordenación sirve para planificar de forma exhaustiva estas cortas de Sabina. Este proyecto de ordenación nos recoge dónde, cuándo y cómo se tienen que realizar los distintos aprovechamientos. Es una forma de garantizar que este tipo de aprovechamientos se realizan de forma sostenible. A la hora de programar los señalamientos y las cortas de Sabina, la cuestión fundamental que tenemos que abordar es la persistencia de las masas futuras. Para ello tenemos que tener en cuenta, a la hora de elegir los árboles que vamos a cortar, que estén rodeados de abundante regenerado. Nuestros montes son ricos en especies vegetales y en fauna. Su puesta en valor debe recoger y saber gestionar adecuadamente esa diversidad. Es precisamente esta multifuncionalidad de nuestros bosques la que durante tantos años vertebró a las comunidades locales, abasteciéndola de todo tipo de recursos y permitiendo que conviviesen los que cuidaban los campos con los que hacían la leña, los que cortaban la madera con los ganados, de la caza con las setas y con las trufas. Así era. Por eso consideramos que nuestro reto es saber recoger esa tradición y ese saber hacer y combinarlo con las oportunidades que nos ofrecen los tiempos actuales. Todo es compatible. Pastos, madera, hongos, micología, todo es compatible y haciéndolo bien. Haciéndolo bien. Porque no se puede decir vamos a regularlo solamente para coger hongos y que el ganado no pueda entrar. O vamos a dejarlo para los hongos y que la madera no se pueda cortar. Porque la madera tiene una vida y hay que cortarla, pero el recurso micológico, aunque se corte la madera, se entresaque la madera, el recurso micológico sigue saliendo igual, o sea, el hongo sigue saliendo igual. Desde la noche de los tiempos, los bosques se han considerado unos espacios privilegiados, rodeados a veces de una aura de leyenda y misterio que la literatura de todos los tiempos se encargó de resaltar. Pero más allá de reflexiones poéticas, los múltiples aprovechamientos de los bosques son otros tantos tesoros que los montes guardan en sus entrañas para quienes quisieran descubrirlos y trabajar en ellos. Los montes son seres vivos muy generosos con aquellos que los cuidan y devuelven con creces todo lo que el hombre invierte en ellos. Buscar el punto de equilibrio de esta multifuncionalidad es un reto que debemos afrontar. ¿Qué recuperamos? Pues recuperamos que donde hay un resinero los senderos no se pierden, los caminos, la limpieza, se lleva los trozos de leña que quedan por allí sueltos, se lleva combustible del que puede quedar en el suelo, recuperamos una actividad que a su vez ayuda a mantener los montes mejor ordenados, más limpios. Busca. Muy bien, muy bien. Toma, muy bien. Sobre los años 50-60, que fue cuando se empezaron a buscar las primeras trufas aquí en España, pues se dio la casuística o casualidad de que la trufa encontró su medio adecuado, porque habían sido tratados esos montes, trabajados, ¿no? Y porque lo que quiere la trufa es insolación y clareo. Estos trabajos tienen una doble finalidad, una finalidad preventiva en el tema de incendios, pues porque también se elimina el matorral y así lo que hacemos es eliminar un poco la continuidad horizontal de estratos, ¿vale? Y luego pues el mejorar las características silvícolas de la masa con lo que es la poda.
El acebo se cortaba, se talaba pues a una altura pues como 3/4 partes hacia arriba, se cortaba con el hacha, eso se sacaba, se les extendía a los animales y era lo único que comían, lo único verde que comían los animales en todo el invierno. Nuestros padres, nuestros abuelos, pues todavía tenían más y estaba mucho más cuidado y mucho más valorado. Esos palos que quedaban, los animales se comían la hoja y se comían el cuco, pero los palos que quedaban, lo que llamaban los ruizos, eso se recogían después y era lo que se empleaba aquí para cocer pan en el horno. La leña que se utilizaba eran esos ruizos, con eso se calentaba el horno y ahí se cocía el pan. Los acebos tienen su importancia económica, que sí, que vamos a intentar abrir un camino para la explotación. A ver si conseguimos que las mujeres se impliquen un poco y empiecen a hacer centros elaborados y estas cosas, a ver si por eso. Pero fundamentalmente, si sacamos algún dinero, la idea que tenemos es para invertirlo en la limpieza precisamente del monte, porque el monte está muy abandonado. La actividad cinegética, muy extendida en los montes de Soria, contribuye eficazmente al equilibrio ecológico de las especies. Una gestión activa aplicada de modo tradicional ha propiciado el desarrollo de la ganadería en las zonas bajas de los montes, recuperando los paisajes que caracterizaron desde antiguo la fisonomía de esta provincia. En conjunto, la ganadería en sus distintas especies significa hoy una importante aportación a la riqueza agropecuaria de la provincia soriana. Pero también los tiempos actuales nos descubren nuevos aprovechamientos hasta hace poco insospechados y que demandan a los actuales propietarios una apuesta al día y una voluntad de avanzar hacia el futuro. Los beneficios obtenidos de los aprovechamientos se destinan a reinvertirlos en el mejoramiento de los montes y de los pueblos. Es tarea urgente borrar la huella de tantos años de abandono y olvido. Prácticamente todo lo que se ha hecho en el pueblo ha sido subvencionado con el dinero del monte. Yo lo primero que recuerdo es cuando se trajo la luz eléctrica al pueblo, se vendieron prácticamente todas las sabinas de lo que salió para traer la luz al pueblo. Con posterioridad se hizo la carretera, después se trajo el agua corriente al pueblo, se hicieron las escuelas, se ha hecho el alumbrado, este edificio que tenemos para mí tan bonito, ¿no? Que fue la recuperación del ayuntamiento. Pero vamos, la idea es invertirlo, no repartirlo porque eso no soluciona nada, sino invertirlo pues en eso, en limpiar esos robles que tenemos preciosos, en limpiar los acebos, en fin, en tener un monte, pues como ha estado siempre, un monte precioso en condiciones. Creo que basta que nuestros antepasados se gastaron el dinero para volver a comprar algo que no era de ellos, pero lo utilizaban. Pues nosotros creo que debemos de invertirlo en el pueblo. Y creo que pues una idea mía sería recuperar prácticamente pues todas las casas, que no se cayeran. Hay que iniciar un camino que va a ser costoso, porque emprender acciones para mantenimiento cuestan dinero y hoy por hoy prácticamente no tenemos recursos y creo que se están buscando, que también a su vez son fuente ciertamente problemática, pero no descartemos que en el futuro se puedan crear incluso puestos de trabajo o peonadas o para mantenimiento de los montes. Yo creo que tiene futuro. No como una fuente para hacernos ricos, pero sí como para conservar un patrimonio y sentirnos orgullosos de que lo estamos transmitiendo en mejores condiciones que lo que hemos encontrado. Quizás mi generación, otras anteriores y otras posteriores hemos vivido el marcharnos, el abandonar el campo. Yo creo que ahora, quizá también por los momentos de crisis que vivimos, creo que está surgiendo un poco la tendencia contraria, ¿no? Decir, oiga, uno que no tiene trabajo en la ciudad, ¿qué hace en la ciudad? Entonces creo que cualquier joven que hoy en día se venga a un pueblo a vivir, creo que con muchas menos necesidades podría perfectamente vivir y buscarse la vida.
Los pobladores actuales han recibido en herencia unos montes que antaño fueron la base del mantenimiento económico de sus habitantes. Con el paso de los años, la despoblación sumió en el abandono estas explotaciones y en el olvido los gestos de generosidad que hicieron posible su adquisición. La Asociación Forestal de Soria, a través del proyecto Montes de Socios, está trabajando firmemente para recuperar no solo la propiedad de esos montes, sino también para trasladar a nuestra época el noble espíritu comunitario de sus antiguos habitantes. El éxito de las juntas gestoras no obedece a otra razón más que al sentimiento de permanente inconformismo que anima a cuantos consocios participan en sus actividades y al encomiable amor a la tierra que mueve sus corazones. Las juntas van ganando también un lugar en las conciencias de quienes antaño se vieron forzados a alejarse de su tierra. Todo ello ayuda a crear un nuevo espíritu y una mentalidad más abierta en nuestros pueblos, que contribuirá a garantizar la pervivencia futura de las comunidades locales y del paisaje tradicional, más allá de lo meramente contemplativo y estético. No tan rápido. No tan rápido. Que me engancha. No tan rápido. A fin de cuentas, de lo que se trata es que nuestros pueblos no desaparezcan, que siga viva la llama de la comunidad y que no se pierda lo que con tanto esfuerzo consiguieron crear nuestros antepasados. Que nuestros hijos quieran y puedan seguir viviendo aquí, que sigan sintiendo estos paisajes como suyos y que el monte siga siendo un pilar fundamental de su existencia. Y con plena convicción decimos que los Montes de Socios pueden jugar un papel fundamental para nuestros pueblos, que tienen la capacidad para proporcionarles actividad y vida, que es posible un modelo de desarrollo que se base en poner en valor lo natural, en el que siempre tendrá un lugar el que quiera reintegrarse con esta tierra. El retorno es posible.